buenos días, amigos televidentes. Un placer para mí contar con la presencia de todos ustedes en este día en que llevaremos reflexiones e informaciones de mucho interés para todos ustedes. Me siento muy complacida de compartir nuestro programa en el día de hoy con el politólogo Luis González, quien es embajador y director de Relaciones con Asia y Oceanía de la Cancillería de la República. Vamos a estar pasando balance a lo que está ocurriendo en este proceso de traspaso de mando de Luis Abinader. Así que luego de una pausa comercial y luego de saludarlos como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. No se vayan. Saludo la presencia en nuestro programa en el día de hoy de Luis González, embajador además, politólogo y director de Relaciones con Asia y Oceanía de la Cancillería de la República Dominicana. Buenos días, Luis. ¿Cómo te encuentras? Bien, todo excelente, Dania Goris. Gracias por la oportunidad nuevamente de hablarle al país, al mundo, sobre las situaciones de la República Dominicana en tu programa de televisión. Así es. Me gustaría que empezáramos analizando las acciones de gobierno que ha tomado el presidente Luis Abinader en este traspaso de mando del licenciado Danilo Medina hacia él. ¿Cómo lo ves? Sí, muy bien. Lo primero es recordarle a la República Dominicana que hace precisamente una semana que se produjo ese acto extraordinario, único en la historia de la República Dominicana por las circunstancias en las que está el planeta con esta pandemia. Fue exactamente a las 11:05, 6 de la mañana del pasado domingo 16 de agosto de este año 2020 que el presidente Luis Abinader Corona tomó posesión como el presidente número 67 en la historia de nuestro país desde que el 12 de julio del año 1844 el primer presidente constitucional, Pedro Santana, asumió. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido en las 4 repúblicas en las que se divide la historia, pues 67 presidentes. Claro, algunos se han repetido. El mismo Pedro Santana fue presidente varias veces, Buenaventura Báez, sin hablar del doctor Joaquín Balaguer, que fue presidente 7 veces. Y luego, pues, le sigue Leonel Fernández con 3 periodos. Ahora asume con el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, en la mañana del pasado domingo. De manera, Dania Goris, que estamos hablando de un gobierno, de un presidente flamante, flamante en el sentido de que es nuevo, flamante en el sentido de que se está estrenando en el cargo, de 408 semanas que tendrá en estos 4 años, apenas pasa la primera, de manera que estamos frente a un gobierno que todavía está en proceso de instalación, ha tomado medidas importantes, que es lo que usted señala. Lo primero es señalar el discurso de toma de posesión. Ahí, aunque él dijo, esto no será un programa de gobierno, porque ya lo hemos dicho mucho en la toma, en la campaña, o sea, pasaron varios años, desde el 2016, que fue candidato y le fue muy bien a Luis Abinader, aunque no ganaron, pero obtuvo un 35%. Y además se consolidó, Dania, como el líder de la oposición en la República Dominicana. Y pasaron 4 años presentándole al país en la opinión pública él y su liderazgo, que hay que mencionar, hay que destacar,
el Partido Revolucionario Moderno, aunque sale del mismo PRD, muchas caras que usted ve ahí son del PRD histórico, también, Dania, en estos años se ha construido sobre la base de la juventud. Y es por eso que el presidente del partido es José Ignacio Paliza, un joven senador que ahora acaba de terminar su gestión como senador, pero ahora es el ministro administrativo de la presidencia. Carolina Mejía nada más y nada menos que secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y alcaldesa por el Distrito Nacional, quizá la alcaldía más importante del país, por lo que significa el Distrito Nacional, el caso de Futasegura, por el Distrito Nacional, igual la misma importancia de la plaza. Entonces, Dania, estamos frente a un partido que se ha venido construyendo sobre la base de jóvenes destacados, estudiosos y otros experimentados también, porque hay que mencionar en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿te recuerdan se le llaman decretweets, los tweets decretos del presidente Luis Abinader? El tercero, me parece, en el orden, fue precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Roberto Álvarez, un hombre con una experiencia extraordinaria, con una trayectoria, un hombre de carrera. Eso se llama combinar la experiencia de los jóvenes que van subiendo con la experiencia de personas como Roberto Álvarez, ha servido a la República Dominicana y le correspondió ahora ser el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, yo creo que eso es lo que, diríamos, lo que permite que usted y yo y los dominicanos y dominicanas aquí y en todo el mundo que nos están siguiendo tengan la esperanza de que este puede ser un gobierno del cambio, como se ha señalado. Entonces, en su discurso, Dania, un discurso relativamente breve, discurso de 44 minutos, desde que el presidente de la Asamblea Nacional, hay que también señalar, que recibió el juramento y la banda presidencial del presidente de la Asamblea Nacional, un hombre también experimentado. Estamos hablando de Eduardo Estrella, que fue funcionario desde antes de esta nueva era de políticos en los gobiernos del doctor Balaguer, pero luego se destacó con su propio partido, Dominicano por el Cambio, y unido a esta propuesta, pues se presentó como candidato a senador por Santiago y obtiene la victoria. Y lo premian el Partido Revolucionario Moderno, aunque él es un aliado, por su experiencia para ser el presidente del Senado y el que entrega la banda presidencial y toma el juramento del presidente Luis Abinader. Entonces, inmediatamente después de que el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, Eduardo Estrella, entonces toma la palabra el presidente. Dani, recuerde usted que fue muy emotivo porque sus primeras palabras fue llamar a un minuto de silencio por las víctimas de COVID-19, porque estamos en una era extraordinaria, una época única en la historia de la República Dominicana, única porque de las grandes pandemias, recordamos del siglo XIII, la República Dominicana no existía todavía cuando se produjo la peste negra. Ahora tenemos una situación de calamidad global y él asume como presidente, llama un minuto de silencio y luego comienza su discurso, Dania, señalando qué va a hacer. Va a continuar las medidas, para que la gente se quede en la casa, va a identificar todo el que esté contagiado y los que tengan un positivo y nadie se va a quedar desamparado. Le va a aumentar el presupuesto a salud en 66,000 millones de pesos el presupuesto y por tanto una acción. Luego de eso, entonces pasó al tema que hemos señalado. Usted recuerda cuando estuvimos con usted aquí, que yo señalé que el tema más importante del nuevo gobierno, que ya comenzó y tiene una semana, era el de la economía, relanzar la economía, porque estamos precisamente, según el Banco Mundial, según todas las mediciones, Dania, el planeta va a haber un crecimiento negativo, como se le señala, o muy mínimo, el planeta, no solamente la República Dominicana. Y por tanto, se necesita para poder incluso aportarle a esa salud, para poder aumentar ese presupuesto de salud, para poder responder a la gente, se necesita una economía que crezca, una economía que pueda avalar
esas políticas sanitarias. Y es por eso que el segundo tema, Daniel, que le prestó mayor atención después del tema del COVID fue al de la economía. Y habló de empleos, de relanzar en todos los sentidos la economía. En ese punto, el presidente fue muy enfático. Vamos a retomar el tema de la inversión y llamó a todos los empresarios de la República Dominicana y del mundo de que este es el momento para invertir en la República Dominicana. O sea, en el tema de la economía, Dani, yo creo que el presidente hizo énfasis, porque sin eso no es posible responder a los demás asuntos. Vamos a hacer una pequeñita pausa y retornamos con Luis González. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo Luis González, analizando la instalación del nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader. En su discurso, el nuevo presidente dio demostraciones de que va a poner mucho énfasis en la lucha contra la corrupción y, de hecho, la juramentación de las dos procuradoras independientes en el mismo acto de juramentación de los nuevos funcionarios demostró que tiene un énfasis especial en este tema. ¿Cómo analizas tú esta situación? Bueno, ese fue uno de los temas que más llamó la atención, pero no solamente la toma de posesión. Desde que el presidente Luis Abinader fue electo el pasado 5 de julio, usted recuerda que comenzó el pueblo dominicano a llamar la atención sobre esa propuesta, porque era una propuesta de campaña, un procurador independiente, se fueron barajando muchísimos nombres, muchísimas propuestas, y el presidente en el discurso también enfatizó el tema de la corrupción. Vamos a prestarle mucha atención, aunque el Poder Ejecutivo no es el que de manera directa, pero cuando hay voluntad política, el Poder Ejecutivo, las cosas avanzan mejor. Pero además, como son los que ejecutan el presupuesto en su gran mayoría, el hecho de que él señale, nadie que haya robado el dinero del pueblo del pasado se va a quedar con él, tiene que pagar ante la justicia. Pero tampoco, Dania, recuerde que fue muy enfático, ninguna corrupción de mi gobierno. Toda indelicadeza en este gobierno que se inicia hoy, dijo el presidente Luis Abinader, va a ser destituido la persona que se equivoque y se va a presentar ante la justicia para que también pague por cualquier indelicadeza. De manera que con ese tema él respondió de inmediato, y una de las primeras juramentaciones del presidente fue a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que era la que más sonaba, la más aclamada por los entendidos y por parte del pueblo dominicano, y Jenny Berenice, que también usted recuerda que sonó también como una de las propuestas, y hay que reconocer que hizo un excelente trabajo, que ha venido realizando un excelente trabajo en el Ministerio Público. Entonces la jueza Miriam Germán viene más del sector de la Suprema Corte, de la Justicia, y Jenny Berenice con su experiencia ya en el Ministerio Público, pero sobre todo la trayectoria de honestidad, de carácter, disposición que tiene la magistrada Miriam Germán Brito. Yo creo que eso ya, cuando el presidente la juramentó, ustedes recuerdan, los que nos están siguiendo,
que él les dijo, de ahora en adelante ustedes no responden a nadie más que a la ley, a la Constitución y a su conciencia. Ustedes no van a responder para nada a los intereses del Ejecutivo, de nosotros como presidente, aunque él las haya designado. Yo creo que con eso ya el presidente está enviando un mensaje muy positivo a la población dominicana, que cree en un porcentaje muy alto, de más del 70% en las mediciones que se hacen, Dania, de que aquí no hay transparencia, de que hay corrupción. Con este mensaje el presidente deja claro que se inicia una nueva era en la República Dominicana, y inmediatamente hubo una respuesta, ya hubo un caso que se inició. El pueblo dominicano espera que todos los que manejaron dinero público en miles de millones, sencillamente está confundido, quiere decir que va a haber una persecución. No es persecución, que si yo, Luis González, en una determinada institución pública manejé 100 pesos del pueblo dominicano, tengo que explicarle a ese pueblo, y eso es lo que se va a hacer de ahora en adelante. En sentido general, ¿cómo has visto las designaciones hechas por el presidente Luis Abinader? Bueno, hay algo que ya lo habíamos mencionado, y es que el presidente comenzó todo ese proceso inmediatamente después de su elección a través de los tweets. Ya el gabinete completo, el último en ser designado por el tweets de su gabinete, fue el doctor Franklin García Fermín como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Todo el mundo recuerda al doctor Franklin García Fermín, que fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además un político del Partido Revolucionario Moderno, y esa designación fue la última, partiendo de que la primera, recuerde usted, la mencionamos, fue la doctora Milagros Ortiz Bosch. De manera que ya no fue una sorpresa el primer decreto donde estaban donde estaba su gabinete completo, no fue sorpresa. Me parece que fue fuera del tema de género, que incluso lo habíamos mencionado en el programa anterior, Dania Goris, me parece que fue muy atinado. Tenemos personas que van desde personas jóvenes con mucho talento a personas más experimentadas. Ya le mencioné, la doctora Milagros Ortiz Bosch es una experimentada política, pero sobre todo una mujer con determinación, honestidad. Bueno, de la doctora Milagro usted podría decir cualquier cosa, claro, los adversarios, no en el caso de nosotros, pero no para nada puede poner en duda su capacidad y su honestidad. Y luego ahí mismo, como le dije, el ministro de Relaciones Exteriores, un hombre experimentado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, no solamente no solamente porque fue el jefe de campaña, sino porque tiene doctorado en educación y conoce el área. Además, es un hombre de confianza del presidente para hacer las grandes transformaciones. Y ahí, Dania, quiero ubicar, cada vez que mencione uno de los ministros, señalar lo que el presidente dijo. En el caso del ministro de Relaciones Exteriores, el presidente fue claro, dijo: mi socio, nuestro socio, no de él, porque no estábamos como él, sino como la República Dominicana que él representa como ejecutivo, el socio y aliado principal de la República Dominicana y estratégico son los Estados Unidos. Y dijo claramente: vamos a fortalecer los lazos de amistad y de diplomacia con los Estados Unidos, pero también con nuestro vecino, con Haití. Si hubo dos países que él mencionó con sus nombres, fueron Estados Unidos y Haití. Y luego dijo: vamos también a fortalecer los lazos con todas las regiones del mundo, incluyendo nuestros antípodas en Asia, África. Habló de Europa, los españoles, que son la madre patria, que son los aliados históricos, que tienen grandes inversiones en turismo y en otras áreas. De manera que en ese lado el presidente fue claro, y dijo también que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no solamente tiene al doctor Roberto Álvarez como canciller, sino que tiene una cantidad de jóvenes destacados. Por ejemplo, ya luego por decreto hay jóvenes como el José Julio Gómez, que es viceministro de Política Exterior,
bilateral, que aunque es muy joven, tiene una trayectoria extraordinaria de trabajo, de educación, y estoy seguro que hará un trabajo destacado al frente del viceministerio, quizás más importante en cuanto a diplomacia se refiere, que el de política exterior bilateral. También otros jóvenes destacados. Entonces, en educación, para señalar, el presidente también hizo énfasis en ese ministerio, Dania. ¿Por qué? Porque dijo que tiene un 4% del PIB que ahora se va a usar para bien. Luego de destacar las estadísticas lamentables de que estamos en los últimos lugares en las mediciones, en matemática, en lectura, en producción de conocimientos, porque de lo que se trata es de producir conocimientos. Y él dijo, la educación dominicana debe ser la mejor. Bien. Y yo creo que el hecho de que haya una voluntad política y dinero lo hay, porque estamos hablando del 4% del PIB. Y estamos hablando promedio 16% del presupuesto nacional. De manera que conjuntamente con la designación de Roberto Fulcar y el presidente, prestarle la atención, tendremos la educación que merece la República Dominicana. Entonces, siguiendo con su gabinete, José Ignacio Paliza, un hombre de mucha confianza del presidente Luis Abinader, está como ministro administrativo de la presidencia, destacado de José Ignacio Paliza. No hay que hablar mucho porque es un joven, pero con una trayectoria ya dilatada desde diputado, senador, pero además, como presidente del partido, el que ha estado como vocero defendiendo a ese partido que ahora le toca la responsabilidad de gobernar la República Dominicana, el ministro de Turismo, un caso que se esperó mucho porque estamos hablando de que David Collado no solamente fue un alcalde destacado, que en sus 4 años de gestión transformó el Distrito Nacional para bien, pero no solamente eso, sino que viene de una trayectoria, de un apoyo importante de grupos económicos de la República Dominicana, y por eso esa designación se esperaba y la señalo como positiva también al ministro de Turismo de la República Dominicana. Te propongo hacer una pausa y retornamos con este análisis tan interesante sobre el nuevo gobierno. Volvemos en un momento. Estamos conversando en el día de hoy con el profesor Luis González, analizando el traspaso del mando en República Dominicana. Luis, hay sectores de las mujeres que están disgustados con el gobierno, en particular con el presidente Abinader, porque han sido no tomadas muy en cuenta en los cargos. Y además se está iniciando la discusión del tema del aborto, que es un tema sensible para las mujeres por el tema de las 3 causales. ¿Cómo ves la situación del presidente Abinader frente a las mujeres? Bien, yo creo que el hecho anunció las gobernadoras y ya fueron juramentadas en todo el país, son mujeres. En el gabinete no hay, y eso sí lo dijimos, no hay ese equilibrio, no, de lo que se trata no es de un porcentaje, sino que hay muchas mujeres destacadas en la República Dominicana. Quizás debió haber en el gabinete más mujeres. Pero reitero, Dania, por ejemplo, usted es una mujer y ha demostrado condiciones y talento en los medios de comunicación, pero eso no fue porque había una cuota para las mujeres. Su mamá, doña Pía, de las primeras
que inicien estos temas de programas de televisión, de paneles. ¿Y quién le dijo que era porque había una cuota? No, cuando la televisión no es como ahora, que todos estamos en televisión a través de estos medios, pero antes estar en televisión, eso era, sin embargo, ella, mujer, y ustedes, tú, usted, su hermana Virginia, de manera que esto lo digo no para, sino porque yo creo que hombre y mujer tienen sus condiciones, pero un presidente, tomando en cuenta los méritos, las condiciones, podría equilibrar, estoy de acuerdo, pero no por el hecho de que le corresponda obligatoriamente una cuota. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Todos los funcionarios han sido para mí atinados, desde el ministro de Salud, por ejemplo, el doctor Plutarco Arias, pero hay dos casos importantísimos, son dos hombres, pero importantísimos en estos tiempos de financiar todo esto que significa la transformación que demanda el país. Por ejemplo, el director general de aduanas, Eduardo San Lobatón, un joven destacado, y hablando del tema de mujeres, hijo de una gran mujer, doña Zaira, recuerden ustedes el papel que jugó en su tiempo en la República Dominicana, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, también, para mencionar. ¿Pudo haber habido en una de esas instituciones una mujer? Claro que sí, porque aunque casi nunca ha habido, esa es la verdad, o sea, en esas direcciones casi nunca ha habido mujeres. Sin embargo, tienen las condiciones para eso. Como yo señalé comenzando el programa, Dania, apenas de 204 semanas, de 208 semanas que va a tener este gobierno de 4 años, apenas va una. Creo que hay que darle tiempo, el presidente hay muchas cosas todavía, el servicio exterior todavía no se ha designado, los cónsules pueden ser mujeres, en muchísimas instituciones, programas que se pueden ir. Él anunció mucho, Dania, y lo voy a destacar aquí, mencionó en su discurso 2 o 3 veces la palabra, la expresión alianza público-privada. Alianza público-privada. Y en eso designó a un joven llamado Sigmund Freud, pero generalmente lo pronunciamos como el mismo. Es un abogado de una extraordinaria dentro del PRD y por tanto ahora en esta facción, esta nueva era del Partido Revolucionario Moderno, para ese tema. Yo estoy seguro que en esa alianza público-privada que tiene al frente a Sigmund Freud, que es un hombre, también van a participar mujeres ahí, porque de lo que se trata es de con esa alianza, y el presidente fue claro, incluso va a convocar, aunque no le puso ese nombre, va a convocar a un diálogo, una especie de diálogo nacional. Usted recuerda lo que pasó en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Ya el presidente lo dijo en el discurso y después lo señaló. Vamos a convocar a todo el liderazgo nacional, y cuando habla del liderazgo nacional no solamente es el político, sino el empresarial, lo que tienen influencia en lo social, incluyendo las mujeres destacadas del país. Entonces yo creo, Dania, y a las gobernadoras, son las representantes, es establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Dominicana. En cada provincia el presidente tendrá un representante. Lo que sí esperamos, Dani, es que de ahora en adelante les otorgue más poder. O sea, que las gobernadoras puedan resolver situaciones, analizar las inquietudes de quizás, y ahí voy a enlazar un razonamiento con esa pregunta, quizás en el Congreso, en la presidencia de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados pudo haber estado una mujer. Yo honestamente, y lo voy a decir públicamente, yo felicito que el presidente del Senado haya sido un hombre experimentado como Eduardo Estrella, pero yo hubiese sido, no lo soy, el presidente el que tomara la decisión, porque eso lo tomó de manera mancomunada el PRM. Yo hubiese puesto, por ejemplo, a Farideh Raful, joven, mujer, del distrito,
porque es otra cosa también. Si nos vemos, el presidente, la vicepresidenta, el presidente del Senado, son todos de Santiago. O sea, hasta en ese tema son detallitos, pero precisamente esos temas se tomaban en cuenta para designar. Te recuerda que fue presidente de la Cámara de Diputados precisamente porque representaba esa región del país, luego Abel Martínez, entonces todos esos detallitos, pero como la pregunta en tema de la mujer, por ejemplo, y en la Cámara de Diputados puede haber sido una joven diputada, hay muchísimos diputados destacados, eso no quiere decir que Alfredo Pacheco no tenga los méritos, porque tiene una gran experiencia, fue presidente, ya conoce muy bien, tiene carácter, disposición, quizás esa fue también la razón por la cual en un momento tan difícil para la República Dominicana y para el planeta, poner al frente del primer poder del Estado, según la definición de John Locke, y luego Montesquieu, que es el poder legislativo, porque es el poder mancomunado, a dos hombres con experiencia, como son Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco. Pero hay mujeres destacadas en ese Congreso, y quién sabe, porque puede ser que el próximo año o los próximos años cambie el bufete directivo de esa Cámara Legislativa y ahí, entonces, mujeres destacadas. Yo creo, respondiendo de manera muy en síntesis su pregunta, que el presidente sí ha tomado en cuenta a la mujer, y si revisamos todas las designaciones, hay muchas mujeres en cargos importantes y que yo sé que no van a defraudar ni al presidente ni al país. Bien, pues vamos a hacer otra pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy, Luis González. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo Luis González. Yo quisiera que habláramos un poco sobre el destino del expresidente Danilo Medina y sobre el tipo de oposición que crees debe hacer el Partido de la Liberación Dominicana a Luis Abinader. Bueno, el presidente, o expresidente ya, Danilo Medina Sánchez, que gobernó 8 años la República Dominicana, con su Partido de la Liberación Dominicana, tuvo un primer periodo extraordinario. Nunca sus mediciones bajaron de 70-80% de aprobación, tanto en mediciones que se hacían aquí como mediciones en comparación con otros países de América Latina y del mundo. O sea, fue un presidente muy bien valorado, mantuvo la macroeconomía estable, con ellos también la estabilidad cambiaria fue notable, nunca el dólar tuvo entonces ese primer gobierno extraordinario, incluso tanto así que se produjo una reforma a la Constitución y no fue tan traumática. Fue válido para establecer los periodos consecutivos, o sea, ese primer gobierno, diríamos, Dania, que si Danilo Medina hubiese terminado ahí, hubiese pasado a la historia, hubiese podido hacer lo que él siempre dijo, sobre todo los últimos meses venía diciendo: quiero demostrar, ya caminar, que la gente me iba a ver en la calle, iba a decir: hola, presidente, ¿cómo está? Mi vida cambió para bien en sus gestiones. Pero lamentablemente, y ahí viene la segunda parte, su segundo periodo no fue así, porque entonces si bien hizo la reforma a la Constitución y no fue traumática, ya el segundo intento sí fue muy traumático, y
De hecho, no se pudo, no terminó bien el partido. Bueno, ahí está. También se le carga haberse dividido el partido. Se le carga a él porque él es el líder. Eso es lo que sucede. También usted es el líder y también lo bueno usted lo recibe, pero también las cosas negativas. Entonces, eso no terminó de la mejor manera, esa es la verdad. Al no terminar de la mejor manera, vamos a ver qué sucede, porque ahora mismo lo que está es profundizando la división del partido y la debilitación del partido. Ya en el Senado, la segunda fuerza es la fuerza del pueblo. O sea, el PLD es mínimo su presencia en el Senado. En la Cámara de Diputados ya estamos viendo que también diputados electos por el PLD se están yendo a la fuerza del pueblo. En el poder municipal, muchos alcaldes, distritos municipales van a pasar a la fuerza del pueblo. Entonces estamos frente a un partido, Tania, que debe revisarse, debe convocar un congreso, debe relanzarse, debe esperar un tiempo, ver las acciones de este gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, eso es lo que mi humilde recomendación es: tranquilo, revisarse internamente, convocar a un congreso y luego entonces a partir del próximo año con un Danilo que se haya revisado, que haya reflexionado, entonces relanzar su partido y comenzar a hacer las propuestas que se entienden para aportar al desarrollo del país, porque es que la gente también está confundida. La oposición no es para hacerle daño ni para hacer una retranca del que está gobernando y si lo está haciendo bien. Usted puede plantear la forma en que usted tiene que puede mejorar. Y yo creo que de eso se trata. Ese es mi humilde punto de vista con respecto al futuro de Danilo Medina y el PLD. Y con respecto a la oposición, parece ser que la oposición ahora la va a ocupar el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. En estos momentos ya tiene mayor presencia y además mayor credibilidad. De acuerdo a las mediciones, no lo estoy diciendo yo, sino que le estoy hablando con mediciones que se han hecho recientemente. Y el escenario del Congreso Nacional, ¿cómo lo ves? La lucha del poder que vendrá ahí, que se manifestará en cada una de las sesiones. Sí, en el Congreso, como les dije, la mayoría es del partido de gobierno, pero van a necesitar, porque no es una mayoría determinante y aplastante en el sentido de que van a necesitar los diputados del mismo PLD y de la Fuerza del Pueblo para el tema en la Cámara de Diputados, y en el Senado van a necesitar de los senadores de la Fuerza del Pueblo, de manera que ahí, aunque hay una mayoría importante del Partido Revolucionario Moderno, pero de lo que se trata, y si vamos a la Constitución, en su artículo 4, Daniel, hay una división de poderes. Hay 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y cada uno independiente en sus actividades y sus funciones. Yo creo que ahora y más que nunca, con esta situación en la que está el planeta, todos debemos ir a una. El Congreso, si el presidente hace una propuesta de transformación para bien, por ejemplo, la infraestructura que anunció, por ejemplo, el tema de la economía, facilidades en el Banco Agrícola, 5.000 millones a tasa cero, por ejemplo. Si va a necesitar de ese Congreso para en esta época también de llamar a excepción, los toques de queda, todo eso se necesita de un Congreso que sea aliado, pero no necesariamente de un presidente, Daniel, sino del país. Cada congresista representa al pueblo que los eligió. Los senadores, los de una provincia, los diputados, circunscripciones dentro de una provincia, pero al final ellos representan la esencia, y también lo dice el artículo 4 de la Constitución Dominicana, de lo que es el gobierno dominicano. Es representativo. Y por tanto, en ese primer poder del Estado, como hemos señalado en ese Congreso, lo que se espera es que estén a la altura de las circunstancias en que el presidente Luis Abinader ha recibido el país en una situación aciaga para el planeta y para la República Dominicana. Bien, pues con estas palabras vamos a despedir a nuestro amigo Luis González por esta presentación tan estelar aquí en nuestro programa. Desearle muchos éxitos en sus funciones. A ustedes agradecerles como siempre, Gracias. con nosotros,
y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.